Boninos, muy buenos días, Gustavo, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde Los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Como siempre, un gusto conversar con ustedes y bueno, felicitaciones por este traspaso a esta nueva casa. Gracias, Gustavo. Sin antes decirte, no hablamos desde el año pasado, es decir, cuando saludaste por el 2023. Esperamos que también hayas tenido un muy buen comienzo de año, Gustavo. Bueno, muchas gracias y lo importante es que nuestra provincia y nuestro país todos se encaminen hacia, si no es con un buen comienzo, que por lo menos el año termine bien. Creo que es un año de muchas oportunidades y puede ser un gran año para San Juan y para la Argentina. Esperemos que sea así, que sea un gran año para toda la República Argentina, incluyendo por supuesto los sanjuaninos. Gustavo, ¿hay una avalancha de candidatos de intendentes para la ciudad capital? Con esto que va a cambiar el nombre, que es Juntos por el Cambio, ahora creo que se llama Juntos por San Juan, y entre los cuales estás vos, entre estos aparentemente 10 candidatos que tendría Cambiemos en la provincia, en capital. A ver, indudablemente que, y lamentablemente también, esta ley de lema nos somete a un sistema que en lugar de simplificarle las cosas a la gente al momento de votar, se las va a complicar más. Nosotros como oposición en San Juan hemos manifestado claramente que no estamos de acuerdo con el sistema de lema, pero también tenemos la responsabilidad de a la hora de las elecciones ofrecer una alternativa competitiva para la sociedad, para que la sociedad tenga una posibilidad de alternancia clara y concreta, competitiva y con serias chances de ganarle al oficialismo. Y eso nos obliga, aunque no nos guste, a tener que entender cómo funciona la ley de lema y entender de que en la lógica que ha planteado el gobierno, lamentablemente de lo que se trata es de tener varios candidatos para un mismo cargo dentro del mismo frente. Claro. Quizás el número, a mi criterio, es cierto que en Capital hay 10 personas que han manifestado intenciones de ser candidatos. Yo creo que no vamos a terminar con 10 candidatos, seguramente eso se va a ir reduciendo con el correr de las semanas. Me parece que 10 es un número un poco excesivo. Es verdad que tenemos que tener muchos candidatos, pero también es cierto que tenemos que encontrar un punto de equilibrio, porque bueno, hay otro tipo de limitaciones. Por un lado la limitación económica, porque digamos son votos que hay que imprimir y eso tiene un costo, claro, y no todo ese costo va a ser aportado por el Estado provincial, eso ya lo sabemos. Entonces mucho de eso va a tener que salir de los propios candidatos y de los propios partidos, entonces eso va a ser seguramente una limitación. Y por otra parte también hay que entender de que hay que buscar un punto de equilibrio entre la necesidad de tener varios candidatos para ser competitivo y hay un punto de saturación que por más listas que agreguemos no se van a sumar muchos más votos. Claro. Entonces, bueno, seguramente en lugar no van a ser 10, seguramente yo creo que es muy probable que al menos unos 5 candidatos sí tengamos dentro de Juntos por el Cambio y un número similar nos encontremos por parte del oficialismo del otro lado. Es tal cual, ¿no? Porque bueno, de estas 10 personas que se mencionan justamente en un medio de comunicación, de esta avalancha de candidatos, tal cual lo dice esta información, bueno, a ver, ¿quiénes son los que están confirmados? Rodolfo Colombo, que manifestó en el día de ayer justamente que próximamente él va con muchas ganas de lanzar su candidatura. Bueno, Susana Laciar o Guido Romero, que todavía están ahí, que sí, que no. Bueno, Gustavo Fernández está recontra justamente ya confirmado, vienes trabajando desde, bueno, hace ya meses en esto que significa justamente recorrer vecino por vecino la capital. Bueno, la gente también de
López Murphy, que aparentemente va a llevar a la señora Belén Varela. Creo que ella ya está confirmada, por lo menos así lo dio a conocer la gente de Republicanos Unidos. Bueno, y el resto, Diego Seguí nos dijo que todavía no estaba confirmada su candidatura para acompañarlo a Marcelo Arancibia en esto que es justamente el otro sublema que habría en Juntos por el Cambio. Bueno, en fin, la gente del PRO, Enrique Conti tampoco ha manifestado todavía si va a ser, ni siquiera ha hablado Enrique Conti, creo que son más versiones que otras cosas, y bueno, también está en veremos qué puede pasar con los libertarios si es que se unen a Cambiemos y llevan algún candidato. Yo creo que más de 4 o 5 será lo máximo que va a tener justamente Cambiemos en la capital de los sanjuaninos, con muchas chances de arrebatarle justamente la capital al peronismo, ¿no? Sí, bueno, pero es que además no olvidemos también que hay que pensar que Juntos por el Cambio en esta oportunidad no viene a participar de la elección, viene a ganar la elección. Exactamente. Y si estamos pensando en ganar la elección, también tenemos que tener claridad y visión de que no solamente hacen falta candidatos a intendente, también hace falta un diputado departamental, hace falta después personas importantes en la gestión municipal que pretendemos digamos ganar para Juntos por el Cambio, de manera que en eso creo que todos los dirigentes, más allá de nuestras intenciones, nuestras apetencias, en algún punto también tenemos que tener la suficiente humildad y grandeza de saber de que el objetivo no es personal, sino que el objetivo tiene que ver con el bien común de los capitalinos, en este caso, que es lo que estamos hablando, y si uno tiene que ceder alguna posición, yo no dudo de que muchos, o al menos yo lo pienso así, y si me toca a mí, por supuesto que voy a dar el ejemplo. Tenemos que tener la suficiente grandeza y humildad de entender de que todos podemos ocupar un lugar de relevancia a la hora de gobernar, porque insisto, digamos, no solamente hace falta alguien que sea intendente, hace falta también gente en un montón de otros espacios para gobernar la capital y para que represente la capital en la Cámara de Diputados. Así que seguramente lo primero ahora es que en febrero cerremos la conformación del frente. Nosotros desde Dignidad Ciudadana anoche hemos tenido nuestra convención partidaria y hemos ratificado y formalizado en este caso nuestra adhesión a Juntos por el Cambio o Unidos por San Juan, como en principio hemos resuelto que se llame de manera novedosa el Frente, en esto de buscar también una apertura hacia otras expresiones políticas, las cuales el nombre de Juntos por el Cambio los remite a la política nacional y le genera algún ruido. Entendemos que la situación de San Juan hay que leerla en el contexto de San Juan, y en base a esa lectura hemos resuelto modificar el nombre del Frente, Unidos por San Juan, para que justamente hacer foco en esta palabra que es la de la unidad que se le pide a la oposición sanjuanina que tenga. Muchos de ellos han recogido el guante y se han sumado, el caso de Marcelo Arancibia, de Facundo Guzmán, el caso de Miguel Arancibia, digamos, con Republicanos Unidos, es decir, gente que hoy que estuvo, digamos, cerca de Consenso y Chubalasto en las otras elecciones y hoy, digamos, ha pasado a engrosar las filas de nuestro frente. Y bueno, esperamos por algunos dirigentes más. Sería bueno que estuviésemos todos, pero bueno, también hay que ser realistas. Y al menos desde mi óptica veo difícil de que puedan llegar todos. Hay otros que están priorizando otros intereses y no el interés superior, cuál es el de tener una oposición unida que pueda derrotar al peronismo en San Juan. Gustavo, esto de que, bueno, nos estás manifestando de que si es necesario dar un paso al costado en base a las candidaturas, se renuncia a los personalismos para un bien superior, por supuesto, es porque temés, desde tu punto de vista, por supuesto, que pueda suceder lo que sucede a nivel nacional, que candidato a presidente siguen sumando y siguen sumando. Ayer se sumó otra, una vieja conocida, la doctora Elisa Cayó, y que de alguna forma el electorado, en una situación complicada, todos los argentinos, al no ver una oposición ordenada aún, un poco de desconfianza
Por lo menos hace ruido, ¿no? Hace ruido, genera, ¿no, Gustavo? Sí, tiene que ver un poco con eso y entender también de que la sociedad lo que está necesitando es que son respuestas, básicamente. Soluciones, claro. ¿no? Le ofrezcamos soluciones a los problemas que tiene. Y a veces hablar y discutir mucho sobre personalismo y candidaturas no contribuye a recuperar la confianza de la sociedad en la política. Entonces creo que en eso sí tenemos que ser prudentes. Por supuesto que uno en el trabajo político y en la presentación ante la sociedad, la necesidad también de uno de instalar su propuesta, lo hace convencido de que puede llevar adelante eso desde un lugar, en mi caso como en el de otros, como candidato a intendente, pero también, insisto, o sea, con la suficiente humildad y grandeza de estar abierto a que aquí lo importante no es que yo sea candidato o que mi partido encabece una propuesta, sino que nuestro frente gane la capital y gane la provincia, ¿no? Habrá que sopesar también cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los espacios. Dignidad Ciudadana claramente está llamado a tener un lugar protagónico en la capital. En el 2019 nos enfrentamos en soledad a lo que en ese momento era el Frente Todos y el Frente Con Vos, y salimos terceros en la elección de la capital. De manera que Dignidad Ciudadana está llamado a ser protagonista y los dirigentes de Dignidad Ciudadana a ser protagonistas en cualquier armado. Habrá que ver, digamos, muchas otras nuevas expresiones también tendrán que ver y mostrar cuáles son sus fortalezas para sumar en la capital. Y después, entre todos, tratar de ir encontrando acuerdos para que no... Yo creo que no estaría bueno que nos encontremos con 10 listas de nuestro frente en el cuarto oscuro, ¿no? Claro. Pero bueno, también ser sincero con los oyentes y con la sociedad de que sería de nuestra parte una total irresponsabilidad presentarnos con una sola o dos listas, porque eso nos restaría competitividad y nos haría caer en la trampa que nos quiere poner el oficialismo en San Juan para perpetuarse en el poder. Gustavo, a ver, hagamos un poquito de docencia. El lema se va a llamar Unidos por San Juan, que va a llevar varios sublemas, por lo menos, bueno, ya está Eduardo Cáceres también confirmado. El nombre del frente, en principio lo que estamos acordando todos los partidos que lo conformamos hasta el momento es Unidos por San Juan, es el nombre del frente. Bien. Después Marcelo Rego, digamos, estaría encabezando a nivel provincial uno de los lemas dentro del frente que se denominaría Cambia San Juan. Bien. Dentro de ese lema estarán los diversos sublemas que ya son las categorías a intendente, ¿cierto, Gustavo? Correcto, digo, a nivel provincial hoy tenemos confirmada la candidatura de Marcelo Rego, también está confirmado Eduardo Cáceres, que también quiere presentar un lema, habrá que ver cómo se llama ese lema, y bueno, esperamos también por alguna confirmación, de acuerdo a algún trascendido y alguna intención que él ha manifestado en algunas reuniones de parte de Marcelo Arancibia también, que sería otro de los candidatos de nuestro frente, y ahí tendríamos por el momento 3 lemas a nivel provincial. Cada uno de esos lemas después se abre hacia los municipios con distintos candidatos a intendente. Cuando hablamos de 10 candidatos a intendente que hay hoy, estamos hablando de 10 candidatos que se van a distribuir en estos 3 lemas, que yo insisto, creo que no sería bueno que sean 10, me parece que habría que pensar en unos 5, no más de 6, distribuidos en estos 3 sublemas que hoy estarían confirmándose, ¿no? Claro. Bien. Te llevo un poquito a la política, a la economía, a la educación, a la inseguridad, todo lo que nos está pasando en la República Argentina y también en la provincia de San Juan. Primero te pregunto en la parte económica, vos sos un hombre de empresa, tenés una pequeña empresa en la provincia de San Juan. Ayer se dio a conocer que en la provincia de San Juan el consumo cayó 1.3 en lo que se refiere justamente a las compras minoristas en nuestros comercios, lo cual afecta mucho. El crecimiento a nivel nacional evidentemente no fue tan superior como lo decía el gobierno nacional, solamente será del 4.3% en el 2022, de acuerdo a lo que ya está sacando la gente propia de Economía y del INDEC, lo cual implica de que evidentemente todavía estábamos con el rebote económico, con
una situación de la educación donde en la provincia de Buenos Aires el gobierno va a firmar hoy una resolución que ya no hay repitentes, lo cual implica que estamos abandonando algo importantísimo. Pueden pasar hasta con 16 materias adeudadas. Lo cual implica que abandonamos la educación. Lo que pasa en Santa Fe con el narcotráfico y el crimen organizado, donde la Corte de Justicia de esta provincia salió a decir el gobernador que el Estado ha perdido las calles justamente de la ciudad de Rosario y el Gran Santa Fe, con la cantidad de fallecidos y muertos a consecuencia del narcotráfico, lo que está pasando en la provincia de San Juan también con la delincuencia, que día a día, ayer, bueno, a un chico de 14 años le dieron 3 puntazos para robarle la gorrita, lo cual implica de que toda esta problemática también va a llegar a la ciudad capital de los sanjuaninos, donde vos tenés muchas intenciones y muchas posibilidades de ganar, ¿no? Una reflexión sobre todo esto. Bueno, la verdad es que han hecho todo un panorama y una descripción bastante compleja de una realidad que lo primero que hace falta de parte de los dirigentes, y ese también tiene que ser el compromiso de la oposición, es el de recuperar la sensatez y el recuperar la razonabilidad por parte de los dirigentes a la hora de diagnosticar esa realidad y buscar soluciones a los problemas. Creo que lo que pasa hoy en la conducción política nacional y provincial es que hay un grado alto de insensatez, hay una desconexión entre las necesidades de la sociedad y las necesidades de los ciudadanos, y eso lleva a que las prioridades se alteren. Entonces vemos que en San Juan, digamos, que es una provincia que efectivamente ha logrado un equilibrio presupuestario y ha logrado un presupuesto muy interesante en términos de recursos, pero bueno, son recursos que no siempre terminan aplicados en un orden de prioridades que sea el que la gente requiere, ¿no? Entonces vemos despilfarros en eventos, despilfarros en grandes competencias deportivas que se formulan para promocionar al gobernador en la televisión nacional y para traer deportistas profesionales del extranjero y no para el desarrollo de nuestros deportistas locales. Vemos cómo se han construido salas y hospitales, pero no se ha dispuesto el recurso humano, los médicos, los enfermeros para darle continuidad a esas atenciones. Vemos como San Juan es de las 3 peores provincias en materia de calidad educativa, sobre todo en lo que es comprensión de lengua y matemáticas. Claro, los alumnos en San Juan están entre los 3 peores alumnos, sobre todo los de la enseñanza pública de San Juan. Entonces, aquí es donde tenemos una distorsión entre prioridades que deberían ser atendidas y un gobierno que, contando con recursos, no hace una adecuada distribución de los mismos para atender esas realidades. Entonces, estas son las cosas que ha planteado, de hecho, el lunes en su lanzamiento Marcelo Rego. Cuando él habla de un cambio con certeza, de lo que está hablando es de revisar las prioridades y de que el cambio tiene que ver con ordenar las prioridades del gobierno provincial y las prioridades de la asignación presupuestaria hacia las necesidades que tiene verdaderamente el sanjuanino. Y esto mismo aplica en el orden nacional. Claramente hay que enfocarse y entender que el gran problema que hoy tiene Argentina tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la inflación. Son aspectos que la falta de confianza y la alta inflación hace que no tengamos inversiones, y la falta de inversiones es lo que hace que no crezca el empleo. Y al no crecer el empleo, lo único que crece y se multiplica es la pobreza. Entonces, por este camino es donde tenemos que empezar a partir del próximo gobierno, recuperar la confianza y empezar con un plan sistemático y ordenado en el tiempo para derrotar la inflación, porque derrotar la inflación no va a ser algo que se consiga en pocos meses o en un año. Va a demorar, pero es un camino que hay que iniciar, y eso requiere de mucha sensatez, de entender cómo funciona, qué es lo que está detrás del problema de la inflación. Lo que está detrás del problema de la inflación es el desborde del gasto público, la irracionalidad en el gasto público, la falta de mesura de parte de los gobernantes a la hora de disponer de los recursos. Y es un camino que hay que iniciar. Entonces, volviendo al principio, sensatez y razonabilidad están en la base de las soluciones que necesitamos. Gustavo, te voy a hacer la última, sabemos que tenés otro compromiso.
tema crucial que en los últimos años ha invadido los diversos jefes comunales, estamos hablando de las diversas intendencias en el país, no solamente en la provincia de San Juan, es el tema de la seguridad. Desde tu punto de vista, vos decís que vos creés que los intendentes deben encargarse de la seguridad pública, Gustavo. A ver, claramente la seguridad, lo mismo que la educación y la salud, son temas de la competencia provincial, digamos, son responsabilidades primarias del gobierno provincial. Lo que no es menos cierto es que los municipios, sin duda que pueden colaborar y ayudar en que esos servicios sean mejores para los ciudadanos de cada uno de los departamentos. Entonces, en ese contexto, un municipio que trabaje en mejor iluminación, que trabaje en el cuidado de los terrenos baldíos, que trabaje en el adecuado mantenimiento de calles, que trabaje en un adecuado sistema de podas que no perjudique al alumbrado público y que no atente contra la seguridad, digamos, son todas herramientas que ayudan y complementan la responsabilidad primaria de la provincia a la hora de enfrentar los problemas de seguridad y otro tipo de problemas, digo, porque por ejemplo en materia de educación también los municipios pudieran ayudar en una interacción, por ejemplo, con los clubes de barrio, en establecer nexos para una extensión de la jornada escolar, aprovechando la infraestructura de los clubes deportivos y utilizando el deporte como una continuidad de la escuela. Esto debiera sin duda ser un programa del Ministerio de Educación, pero que con el apoyo de los municipios perfectamente se podría implementar y desarrollar de mejor manera. Entonces, al margen de quién sea el responsable, en definitiva, primario del servicio a prestar, seguridad, educación, creo que los municipios no pueden desentenderse de esos temas. Bien. Yo te hago la última, Gustavo, y tiene que ver, ¿no? Terminaste recién hablando un poco de la inflación, ¿no? Que tiene que ver con un montón de factores, fundamentalmente el gasto público, la cantidad de emisión monetaria que hay en la República Argentina. Y psicológico. Pero te olvidaste justamente de eso, te quería preguntar, ¿no? Cuando escuchás a un presidente como el que tenemos, Alberto Fernández, decir que la inflación es una cuestión psicológica que está en la cabeza de los argentinos y que cuando un kiosquero escucha que va a aumentar la nafta, aumenta los productos, realmente como ciudadano o como empresario o como candidato a intendente, realmente, ¿qué se siente? ¿Qué sentís cuando escuchás a nuestro presidente decir que hasta inclusive que él habla consigo mismo? No, a ver, yo lo tomo, para mí es un insulto a la inteligencia, a mi inteligencia, pero a la inteligencia de todos los argentinos, digo, o sea, claro. A esta altura de la historia de la humanidad, plantear que la inflación es un problema es un problema autogenerado en la percepción y en la conciencia de la gente, es desconocer 3.000 años de historia económica. Claro. Entonces, claramente desde que existe la moneda, desde que la humanidad decidió salir del trueque y buscar un instrumento que sirviera como unidad de medida para el intercambio de bienes, aparecieron los vivos y los gobiernos que en aquel tiempo no podían emitir moneda. Hablando hace 3.000 años atrás, no podían emitir billetes porque no existía la imprenta y no existían los billetes, pero existían monedas que eran de un metal precioso, en aquel momento eran medidas de oro, cobre y plata, y a algún vivillo se le ocurrió que podía bajar la cantidad de oro y la cantidad de plata y agregarle más cobre y alguna porción de plomo, y con eso multiplicaba la moneda, y lo que consiguió es que la gente se diera cuenta, entendiera que la moneda ya no tenía la misma cantidad de oro que al principio, y por lo tanto hacían falta más monedas para comprar los mismos bienes. Claro. Y eso es lo mismo que hacen hoy los gobiernos cuando emiten sin respaldo. Claro. O sea, esa misma trampa que algún vivillo creyó descubrir hace 3.000 años, rápidamente se demostró que era la causa de la inflación, y detrás de esa emisión espuria hoy, de ese acuñamiento tramposo de moneda en el pasado, lo que había eran estados que gastaban
por encima de sus recursos. Entonces ahí está el problema de la inflación. La culpa no la tiene el kiosquero, ¿no? No, definitivamente que no la tiene el kiosquero, ni la tiene cualquier empresario micropyme que lo único que busca es también protegerse de este flagelo, porque claramente el problema que tiene el comerciante, el pequeño comerciante, para poder reponer la mercadería en un contexto inflacionario como el que tenemos es muy grave y es muy serio. Entonces, lógicamente el kiosquero sabe que si aumenta el combustible, la próxima factura de cigarrillos, de caramelos o de aguas saborizadas que tiene que vender en el kiosco, le va a llegar con un aumento, porque esa mercadería, el flete y el transporte de esa mercadería va a ser más caro. Claro. Entonces, a ver, es pura lógica lo que aplica el kiosquero, no una especulación como plantea el presidente. Te damos las gracias, Gustavo, como siempre, ¿no? Por atendernos, por tu disposición, por estar, de alguna forma predispuesto para hablar con los cronistas de la mañana, y seguramente vamos a estar, nos quedan 3 meses para las elecciones, muy poquito tiempo. Sabíamos que íbamos a tener un verano, lo conversamos el año pasado, muy caliente en materia política, teniendo en cuenta la forma de votación que vamos a tener con este sistema de lema llamado CIPAT o Cipayo, no sé, yo le digo Cipayo porque evidentemente es muy tramposo la forma de elecciones que vamos a tener los sanjuaninos. Gracias, Gustavo. Dentro de poquito seguramente vamos a estar conversando nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, como no, un gusto como siempre conversar con ustedes. Muchas gracias, muy amable y que tenga buen día. Bueno, fue Gustavo Fernández charlando con los cronistas de la mañana, hombre de la Unión Industrial de la provincia de San Juan, candidato a intendente por el departamento capital, Daniel. Exactamente. Hay